Y alguien dijo una frase muy interesante: el problema de los estándares es como mirar mucho el cielo. Miro el cielo, estoy mirando continuamente, qué lindo el cielo. Pero el problema de mirar el cielo, dice este autor, es que nos impide mirar lo que tenemos delante. Estamos tan abocados con los estándares, queremos que las personas se ajusten a nuestros estándares, se ajusten a nuestras ideas, se ajusten a nuestros modelos, que satisfagan esa ansia de tener nuestro estándar satisfecho. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estamos en esta parte de compartir la palabra de Dios. El tema que voy a compartir esta noche se titula Hombres intencionales. Hombres intencionales. Soy consciente que, que quizás las hermanas se sientan excluidas del tema. Bueno, si tal es así, si alguna hermana no le cae bien el título, bueno, tenga la bondad, no me va a afectar que se retire. Hombres intencionales. Pero, querida hermana, le animo a que se quede, porque va a escuchar algunas cosas interesantes que le van a beneficiar. ¿Amén? Entonces, vamos a ponernos en pie nuevamente para encomendarnos a la gracia de nuestro Señor. Amén. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por esta convocatoria en el nombre de Jesús. Y aquí estamos cada uno de nosotros tal como somos, sin esconderte nada. Tú estás mirando nuestros pensamientos, nuestros corazones, y rogamos, Señor, que el Espíritu Santo esté ministrando a cada uno en particular. Señor, invocamos el nombre de Jesús para pedir la dirección del Espíritu Santo en la palabra, que tú nos des palabra de ciencia, palabra de sabiduría, que tu Espíritu, Señor, esté impregnando en nuestros corazones y en nuestras mentes aquello que se refleje como tu voluntad para nuestras vidas, en cada uno en particular. Señor, tomamos la autoridad de Jesucristo, resistimos toda opresión de las tinieblas y te damos gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, tomen asiento. Hombres intencionales. Allá en la década del 90 tuve el privilegio en San José de fundar una ONG. Fue un trabajo engorroso porque convocamos a los hermanos de la iglesia, tuvimos que formar una personería jurídica nueva, ya que la personería jurídica de las asambleas en aquel entonces no servía para fundar una ONG, un centro CAIF. Después de muchos vaivenes logramos formar la asociación civil, tuvimos nuestros estatutos, llegó la entrega de la personería jurídica y comenzamos a funcionar un centro CAIF en el predio que estaba asentado la iglesia, en el predio del templo. Fue una experiencia tremenda, en muchos sentidos para bien y para mal, porque era un inexperto en esas cosas y metí la pata en muchas ocasiones. Pero una de las cosas buenas, una de las cosas que me abrió la mente en muchos sentidos, fue que ingresé en un ámbito del cual por supuesto no estaba acostumbrado, me tuve que codear con las autoridades nacionales, me invitaban a eventos nacionales,
en octubre había una fiesta muy conmemorativa de la ciudad de San José. Fui presentado como el presidente, muchas gracias hermano, de la Comisión de Fomento Barrio 14 de Octubre, etcétera, etcétera. Y había mucha publicidad en torno a mi persona por motivo del centro CAI. Y más que nada, la publicidad se dio porque era un centro religioso. Y hubo una controversia enorme ahí. Pero lo que quiero destacar en esta ocasión es que en esa oportunidad, en esos eventos que me invitaban, estuve en un evento donde el presidente del INAME, hoy se dice INAU, en aquel entonces se llamaba INAME, hizo un gran discurso y presentó algunos rasgos característicos de nuestra nación. Entre las muchas cosas, hay un ruido, no sé si es mi audífono que está muy fuerte. ¿Hay un ruido? Ah, está, perfecto. Entre las muchas cosas que hablaron, miren lo tengo textual. Nuestra sociedad es una sociedad matriarcal con un padre ausente. La sociedad uruguaya, en términos generales, según lo que presentaron en aquella reunión donde había un montón de autoridades, el jefe, la autoridad máxima del INAU en aquel entonces, expresó que la sociedad uruguaya es una sociedad matriarcal con un padre ausente, un padre que es proveedor, pero ajeno al vínculo familiar, un padre que trabaja, está unido a la familia, cumple su horario, trae el sueldo, pero, así lo expresó esta persona, ajeno al vínculo familiar. Y prueba de ello es que en aquel entonces había en el INAU un número enorme de gurises que estaban ahí por los problemas familiares. Nuestra sociedad uruguaya es matriarcal con un padre procreador, que procrea, que engendra hijos, pero que se niega a participar del proceso formativo de la familia. Cosa interesante. Sin duda que la actividad de procreación es una actividad muy interesante, muy querida. Muy buscada por parte de los hombres intencionales. Pero este hombre, con mucha seriedad, expresaba que a pesar de eso, el hombre se niega a participar del proceso formativo de la familia. Es decir, que no interviene. Otro dato curioso que dijo, el hombre uruguayo, el hombre que caracteriza al Uruguay es amante de su mujer, pero ajeno al entorno cotidiano de ella. Y estamos viviendo en una sociedad de hace mucho tiempo que la mujer trabaje es algo fundamental, porque la plata que el hombre gana no alcanza, y más si hay que pagar un alquiler, y con los servicios sociales, y más con todo lo que entraña el movimiento económico de una familia. Entonces la mujer tiene que trabajar. Y muchas veces el hombre llega temprano a su casa, están los platos sucios, está todo sin barrer, están las camas extendidas, la mujer está trabajando, el hombre... Conozco un caso que estuvieron a punto de divorciarse. El hombre llegaba de trabajar en empleo público a las 2 de la tarde. Se aprontaba el mate, se daba un baño, ponía una silla para poner los pies y miraba el fútbol hasta que llegaba la señora, que más o menos llegaba a las 6 de la tarde, que era enfermera. Estaba haciendo 2 turnos la mujer porque estaban pagando la casa. El sueldo del hombre era para comer, pero el sueldo de ella, con los 2 turnos que hacía, era para pagar la casa que estaban comprando. Entonces llegó un momento que la mujer hizo crisis porque llegaba a las 6 de la tarde, estaban los platos sucios, estaban las camas extendidas, estaba el piso sin barrer. Y el señor mozo, ¿dónde estaba? Sentado en el sillón con las patas arriba de una silla, mirando el fútbol, su afición preferida. Bueno, eso es un agregado mío. Pero este hombre hablaba que es una sociedad matriarcal con un hombre, un padre ausente,
amante de su mujer, pero ajeno a el entorno cotidiano de ella. Un hombre activo en muchos campos, pero, esto es un agregado, porque lo he estudiado esto, un hombre activo en muchos campos, pero no lo es, no tiene intención en su rol de líder y sacerdote del hogar. No es intencional. Los hombres brillan por su ausencia, la mayoría, no todos. No quiero que nadie se sienta ofendido. Hombres intencionales. Esto es más a grandes rasgos algunas cosas que esta autoridad expresaba como una encuesta, como un análisis en el campo que él ejercía. Había visto estos rasgos culturales del hombre uruguayo. Tenemos también una herencia cultural. Tenemos la herencia del charrúa. El indio charrúa era aguerrido por defender la tierra, gran amigo de Artigas. Artigas lo tuvo en sus filas cuando peleaban contra la dominación extranjera. El charrúa y otros indígenas de Uruguay eran personas aguerridas para enfrentarse al enemigo. Pero en el terreno de lo familiar, el charrúa solo se ocupaba de la caza y la pesca, de engendrar hijos, amaba la tarea de procrear. Pero como eran también una sociedad no me sale la palabra, nómada, es decir, que se trasladaban de un lugar al otro porque se acababa la comida en el territorio donde estaban y tenían que emigrar, el hombre llevaba sus armas, pero la mujer llevaba los bártulos, los cueros con los cuales cubrían la casa, tenía que llevar los hijos, y el hombre iba campante, bien livianito. Y esa cultura del charrúa, según algunos historiadores, pesa como rasgo cultural en nuestra nación. También tenemos la herencia cultural del gaucho. El año pasado hice una materia llamada Cultura del País. Fue muy buena porque rompió muchos estereotipos que tenía. Yo tenía en mi mente una imagen que no sé de dónde la saqué, un tipo vestido de gaucho que se autodenominaba a sí mismo agrodescendiente, descendiente del agro. Pero resulta que uno estudiando la materia cultura de nuestro país encontró que el gaucho era hijo de la mujer nativa que fue violada por el extranjero. Y como era una persona mestiza, entonces no lo querían ni la tribu ni los blancos. Y muchas veces la India tenía que criarlo solitario. Fue creciendo ese hijo, se transformó en gaucho, amigo de la tierra, conocía todos los terrenos, era gran vaquiano, conocía todos los yuyos comestibles, todos los animales que se podían comer, gran amante del caballo, pero se caracterizaba por ser vago. Por ser vago. Era rebelde contra toda autoridad. La única autoridad que él defendía era la propia. La única opinión que valía era la propia. La opinión de los demás no valía. Y defendía su opinión a filo de cuchillo. Pero en esencia, el gaucho era vago. Y esa es la herencia cultural. Los uruguayos, aquí en nuestro país no nos gusta trabajar. Un gran porcentaje de uruguayos en nuestro país no nos gusta sacrificarnos, no nos gusta levantarnos temprano, no nos gusta cumplir un horario, no nos gusta que un patrón esté arriba nuestro, pero vamos a otro país donde tenemos que sufrir todas esas cosas y más todavía porque estamos en un lugar extranjero, entonces somos capaces de soportar cualquier sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Pensaba que estaba hablando algo raro. Entre la herencia cultural no solo tenemos el charrúa y el gaucho, tenemos la herencia de los caudillos políticos que han hecho furor en nuestra historia y nuestra historia uruguaya está plagada del protagonismo político, fulano y mengano, Aparicio Saravia, el otro, aquel Valle Ordóñez, etcétera, etcétera.
Pero también en nuestro país, como herencia cultural, aunque ya no figura tanto así, estaba la imagen del patrón, el estanciero, el que le daba trabajo a un montón de gente, persona temida y respetada. Ahora ya no es así. Ahora el patrón es el enemigo público número 1 de los uruguayos. Así fue fijado por algún gobierno. Los patrones son enemigos públicos. Hay que robarles, hay que boicotearles, hay que sacarles todo lo más que se puede. Estoy citando cosas que se escuchan en la radio, en la televisión, en el medio, en las conversaciones, etcétera, etcétera. Que nadie diga el pastor Curvelo acá está hablando, defendiendo a los patrones, por favor. Estamos hablando acerca de nuestra herencia cultural basado en un tema, los hombres intencionales. El otro factor que influye muchísimo son los factores sociopolíticos que se han desarrollado en los últimos años. Las guerras mundiales, de las cuales tanto se habla y hay tanto documental, ha sido tremendo. Toda guerra es tremenda, por todo el perjuicio que causa, personas muertas, mutilados, familias desmembradas, que las casas se rompen, que hay hambre, que hay enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Segunda Guerra Mundial ejerció una influencia tremenda en el hombre y en la mujer. Nuestro título es Hombres Intencionales. Usted dirá que tiene que ver la guerra con el hombre intencional. Bueno, déjeme terminar. En plena Segunda Guerra, cuando los hombres escaseaban, Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente Roosevelt norteamericano, expresó la idea de sacar a los hombres que quedaban en los talleres y que pusieran mujeres. Hasta ese entonces la mujer estuvo confinada a las 4 paredes del hogar, al anonimato del hogar. La Segunda Guerra, ante la escasez de hombres, hizo que la mujer fuera sacada del hogar y fueron puestos como mercado en cotornero, como constructoras de relojes de aviación, armaban tanques de guerra, armaban aviones. Sucedió en Inglaterra que cuando venían los bombarderos alemanes en la noche, como no había hombres para manejar las baterías antiaéreas, ponían mujeres. Y se encontró una realidad tremenda, que las mujeres derribaban más aviones que los hombres, porque tenían el pulso más firme. ¿A qué están contentas las mujeres ahora? Cuando terminó la guerra, toda esa información, porque los medios de comunicación empezaron a proliferar, la mujer antes confinada al anonimato y de las 4 paredes del hogar, tenía que criar a los hijos, engendrar hijos, criarlos, mantener la casa, el hombre salía a trabajar y venía. Pero ahora la mujer se vio a sí misma capaz de hacer cosas. La guerra puso en evidencia que la mujer era tan capaz como el hombre y a veces hasta mejor. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Qué poco entusiasmo hay. Pero no solamente eso, no solamente se vio capaz, sino que se vio empoderada y logró paulatinamente de la guerra para acá lograr su independencia económica. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Es hombres intencionales. Ante ese hecho de que la mujer se vio capaz y empoderada, entonces el hombre se vio desposeído de algunos privilegios que gozó durante siglos. La mujer al hogar, si heredaba una herencia del padre, no la administraba ella, la administraba el hombre. Incluso en algunos países estaba la ley que la mujer que heredaba una cuantiosa fortuna no tenía derecho a manejarla, tenía que casarse para poder disfrutar parte de esa herencia, y por lo general siempre había algún vivo que la malga estaba timbiando. Eso es histórico.
creo que también sucede hoy. También sucede hoy. Entonces, ¿a dónde queremos ir? Hombres intencionales. He mencionado algunas cosas a grandes rasgos por unas autoridades, la herencia cultural, los cambios sociopolíticos que han afectado al hombre, ha perdido su imagen de dominio, de autoridad, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver desde el punto de vista de Dios algunas cosas interesantes. Proverbios, capítulo 20, versículo 6, dice así: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. ¿A cuánto les resulta conocido esto? Muchos hombres, sí, porque yo, ¿no? Pues, haceme el favor, a mí. ¿Cuánto lo conocen eso? A ver, mujeres, ¿cuánto escucharon a los hombres decir, sí, a mí me vas a decir, a mí me vas a enseñar? ¿Cuánto escucharon eso de los hombres? Ay, qué poquitas. Son bendecidas todas. Tremendo. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Yo no soy fanático de Dante Gebel. Hace poco comencé a mirar algunos TikTok, ¿se dice? Eso mismo, esos pedacitos que pasan en los pedacitos de una predicación. La verdad que me gusta el hombre. Me atrevo a decir que hasta que pensamos igual. Pero como casi pensamos igual, entonces no me atrevo a mirarlo mucho para que no se me pegue, para que no digan, Luis está imitando a Dante Gebel. Pero hace poco escuché, la única predicación que escuché de pe a pa de Dante Gebel, se llamaba Hombres en Extinción. Lo pasé en la página de los varones de Plan B. ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuántos hombres lo vieron? Hombres en Extinción de Dante Gebel. ¿Alguno lo vio? Madre mía, nadie, no publico más nada. No publico más nada. Es una predicación de 1 hora, y entre las muchas cosas que Dante Gebel dijo en esa predicación titulada Hombres en Extinción, se quejaba de su papá, de los ejemplos, un hombre que no tenía visión de futuro. Había una gotera, bueno, está, después la vamos a arreglar. Y bueno, mijo, las cosas son así, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, habló bastante acerca de eso, pero hay un retazo de su predicación en el cual él habla de las hermanas cristianas convertidas, nacidas de nuevo, que están disponibles para casarse. Pero Dante Gebel dijo, hablando de las hermanas disponibles para casarse, que buscan un hermano que sea nacido de nuevo, que sea cristiano, que se congregue, que tenga buen testimonio, que participe de la iglesia, de la actividad de la iglesia, que sea consagrado, sea rendido al Espíritu, que se vista bien, que huela bien, que trabaje de sol a sol, y no solamente de sol a sol, sino también los días nublados, que sepa arreglarlo todo, que sea capaz de arreglar la instalación de la luz, todo eso. Entonces Dante Gebel decía, y cuando la hermana encuentra a alguien así, lo casa. No que se casa, lo casa. Y luego se casan, y cuando se casan, entonces la hermana lo domestica a su gusto. Tremendo esto, ¿no? Yo ya había escuchado esa expresión antes de domesticar a las personas. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Si cada hermana casa a un hombre y luego lo domestica a su gusto, ¿cuál es el estándar que pesa para definir lo que es un hombre de verdad? Estoy seguro que si le preguntara a todas las hermanas en su consenso cómo define usted a un hombre de verdad, va a haber un montón de opiniones. No voy a preguntar porque no quiero desenchufar, deschavar a nadie.
Pero tenemos que definir un poco los estándares de la Biblia. La Biblia, cuando habla del hombre y la mujer, dice que primero creó a Adán. Y Adán tuvo el trabajo de ponerle nombre a todos los animales. Y bueno, ahí todos los animales tenían pareja. De alguna manera, aunque la Biblia no lo dice, eso le debe haber afectado interiormente, emocionalmente, en su pensamiento. Pucha, todos tienen su pareja y yo no tengo. Entonces dice la Biblia que Dios interviene dentro del relato bíblico. ¿Y qué dice? ¿No es bueno que el hombre esté solo? ¿Ahora habla solo del hombre? Bueno, en ese entonces no había mujer. Entonces, bueno, Adán, Dios le dio una anestesia, no sé qué tipo de anestesia, lo durmió al viejo, le sacó una costilla del costado y con eso, con esa materia prima, construyó una mujer con sus propias manos. Qué interesante esto. Es muy conocida esta ilustración que voy a contar, pero Dios no sacó a Eva de los pies de Adán para que estuviera bajo la pata del hombre. Tampoco la sacó de la cabeza para que la mujer superara al hombre. Y he comprobado que en algunos matrimonios que la mujer supera al hombre, hay problemas matrimoniales. Hasta que en la crisis, si logran avanzar, se adaptan, se aceptan a pesar de que uno tiene limitaciones y el otro no, entonces sobrevive el matrimonio. Pero he visto muchos matrimonios separados por causa de que a veces la mujer tiene más capacidad que el hombre. ¿Y el hombre dónde le duele? En su ego. ¿Quién se cree esta que es? No la sacó de los pies para que estuviera bajo la pata del hombre, no la sacó de la cabeza, la sacó del costado. ¿Cuál es el mensaje? Para que nos complementemos el uno al otro. Esa es la realidad. Para que seamos complemento, seamos carne de nuestra carne, sentimiento de nuestros sentimientos. Por supuesto que va a haber una relación ahí física, pero también va a haber una relación del espíritu, del alma, que se van a sentir compenetrados. Y así fue. Entonces, no es bueno que el hombre esté solo. Y ahora que la mujer está en la escena, también tenemos que decir que no es bueno que la mujer esté sola. Entonces un hombre de verdad no es uno que está prepoteando a la mujer, ni tampoco enojado porque la mujer lo supera, sino que al ser sacada de nuestro costado significa que estamos en el terreno de los sentimientos, de lo emocional, donde nos compenetramos el uno con el otro y nos complementamos. No es fácil complementarse, porque, ¿saben? Para complementarse es necesario tomar una decisión. Seguimos un poco más adelante en la Biblia, tenemos el concepto de la educación del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos dice que la educación no estaba cifrada en el Estado, porque no existía en ese entonces. La educación estaba centrada en el hogar. ¿Y quién tenía la primacía en educar? El padre. Dios dejó constancia en el Antiguo Testamento, dio órdenes expresas de que el padre tenía que expresarle a sus hijos, tenía que enseñarle a sus hijos. Había en todos monumentos por varios lados, monumentos de piedras que conmemoraban algún hecho. Cuando el padre llevaba a su hijo ante el monumento, le daba una lección de todo lo que ese monumento decía, lo que significaba. Y ese chico absorbía enseñanza, absorbía historia, absorbía algunos hechos que eran importantes en el tema de la educación. Hoy por hoy, la mente latina, nosotros somos latinos, la educación corre por cuenta del Estado y de la madre. Pero del Antiguo Testamento, el concepto de educación no estaba en la madre, estaba en el padre. Y eso es un detalle muy interesante.
hombre de verdad es el padre que se dedica con toda responsabilidad y propiedad compartir sus conocimientos con sus hijos. También dentro de los estándares de Dios era que el hombre tuviera dominio de lo creado. Esto es muy interesante. Podemos preguntarnos si hoy tenemos dominio de lo creado. Hoy encontramos la realidad que son unos pocos los que tienen dominio, son los que tienen recursos, los poderosos, aquellos que están amparados por las leyes, son en realidad quien tienen dominio. Entonces acá tenemos que mirar un hecho trascendente. ¿Qué fue lo que afectó al ser humano que perdiera esa imagen de Dios, que perdiera ese complemento con la mujer, que perdiera dominio, que perdiera ese concepto de que el hombre tenía que educar? Fue el pecado. El pecado, la transgresión, la desobediencia a las leyes morales de Dios fue lo que echó a perder al ser humano del propósito original con que Dios nos creó. El pecado hizo que cediéramos el dominio. El apóstol Pablo, cuando habla en el Nuevo Testamento, dice, mencionando al diablo, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Opera en nuestra mente, opera en nuestras pasiones, opera en nuestros miembros, opera en nuestra voluntad hasta que la subyuga por completo. ¿Por qué razón? Porque cuando Adán le dijo no a Dios y le dijo sí a Satanás, le otorgó el derecho de dominio. Cuando Jesús aparece en la escena histórica y el diablo lo va a tentar, el diablo lo tentó de mala gana porque fue el Espíritu Santo que llevó a Cristo a ser tentado por el diablo en el desierto. Y de muy mala gana el diablo tuvo que tentarlo porque él aunque es diablo, es un ser creado, tenía que sujetarse también a los propósitos de Dios. Pero una de las cosas que él dice allí en una de las tentaciones, todo esto que a mí me ha sido dado, que a mí me ha sido otorgado, te lo daré. El ser humano le entregó, le cedió al diablo el dominio, y él es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Número 2, el pecado nos hizo a los seres humanos tener ambiciones desmedidas. Queremos tener, tenemos ansia de tener lo último, tener la moda, el último celular, tener esto, tener lo otro. Yo no quiero que el otro tenga algo que yo no tengo, quiero tenerlo también. Esa ambición desmedida es fruto de echarse a perder en el pecado. Número 3, las mujeres a partir de ese entonces, que fueron creadas para ser complemento, el hombre no solo la sometió, sino que la hizo instrumento de su lujuria, a través del tiempo, las edades y aún en el presente. La mujer es considerada como un trapo, como una cosa, como algo para satisfacer nada más. Ese es el concepto en el cual el pecado hizo perder el propósito original de Dios. Y número 4, los estándares desenfocados. Un estándar es una regla, un tipo, un modelo, un patrón, un estereotipo o un ideal. Desde noviembre del año pasado que vengo estudiando este tema de los estándares y el estatus, me he llevado muchas sorpresas y algunas dolorosas, porque nunca antes me había topado con el hecho de que fueran tan fuertes en nuestro medio y aún dentro de nuestras comunidades religiosas, el estatus fuera tan fuerte. Vos estás acá y yo estoy acá. Eso es una cosa fuerte, dolorosa, es discriminadora, no tiene nada de cristiano, pero es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa carnal. Y alguien dijo una frase muy interesante: el problema de los estándares es como mirar mucho el cielo. Miro el cielo, estoy mirando continuamente, qué lindo el cielo. Pero el problema de mirar el cielo, dice este autor, es que nos impide mirar lo que tenemos delante. Estamos tan abocados con los estándares, queremos que las personas se ajusten a nuestros estándares, se ajusten a nuestras ideas, se ajusten a nuestros modelos, que satisfagan esa ansia de tener nuestro estándar
satisfecho. Entonces el problema de mirar al cielo, dice este autor, es que te pierdes de mirar lo que tienes delante y te impide mirar abajo. Que Dios nos libre a nosotros los hijos de Dios de tener estándares tan altos con las personas que nos priven de mirar lo que tenemos delante, personas imperfectas como nosotros. Personas que quizá no sean tan educadas como nosotros, quizá no tengan lo que nosotros tenemos, pero como personas al fin, son personas que se están desarrollando, que se están cultivando, que están creciendo, que tienen problemas, que tienen dificultades. Y cuando uno tiene esos estándares tan altos, solo mira para arriba porque quiere que todo el mundo llegue hasta acá. Pero es imposible llegar hasta acá, porque hay un proceso de por medio. Hay que ver primero las cosas para después ver dónde o qué cosa tenemos necesidad. Entonces miramos tanto para arriba con nuestros estándares que nos impide mirar a las personas tal como son, como yo soy. Y me impide mirar para abajo. Yo hoy estoy acá arriba, pero ¿de dónde salí? Hace poquito, hablando con una hermana, hermana en la fe, me hacía muchas preguntas con respecto a mi pasado, que esto, que el otro y que aquello. Y bueno, como he dicho algunas veces, volvió a acusarme, sos un bruto. Sos un bruto. Yo digo, sí, es cierto, yo soy un bruto. Pero si usted me hubiera conocido 50 años atrás, cuando yo estaba en el pecado, cuando estaba bajo la pata de Satanás, cuando era un delincuente, cuando era un pervertido sexual, cuando era un psicópata según los psicólogos de aquel entonces, y usted mira lo que soy ahora, usted va a encontrar que por la gracia de Dios, por lo que Cristo ha hecho en mi vida, soy mejor persona de lo que era hace 50 años atrás. Se cayó la boca, no dijo más nada. Gloria al Señor. Finalmente, el estándar del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 5. Muy interesante esto que vamos a leer. Porque el apóstol Pablo está expresando un estándar. Capítulo 5, versículo 25. ¿Cuál es el título de esta meditación? Hombres intencionales. Hombres intencionales. Hombres que tienen la intención de, que trabajan para lograr aquello, que hacen un esfuerzo a pesar de todas las carencias, a pesar de las dificultades. Miren, romper un hábito no es fácil. Nadie tira un mal hábito por la ventana de un día para el otro. Romper un hábito significa primero tomo conciencia de que tengo un hábito que no es bueno, que no edifica a mi familia, que no hace bien, ni siquiera a mí me hace bien. Lo identifico. Y ahora, con la ayuda de Dios, porque tengo al Señor, le pido al Señor que Él me ayude a cambiar ese hábito. Pero estoy tan acostumbrado, se ha posesionado de mi mente, de mi voluntad, de mis emociones. Y tengo el costumbrismo ya perfilado en cada fibra de mi ser, que en algún momento, aunque tengo conciencia que es un mal hábito, lo vuelvo a repetir. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, sí, estoy desterrado de la gloria de Dios, no soy hijo. No. Hay que seguir. Aunque caigamos, aunque caiga, me vuelvo a levantar. Y en este punto, mire qué interesante lo que dice Pablo. Verso 25. Maridos. ¿Cuántos maridos hay acá? A ver, levanta la mano. Pues yo estoy viudo. Está. A ver, a las manos levantadas de los maridos. Hay algunos que tienen miedo. ¿Por qué? Tienen miedo de levantar la mano. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire qué interesante. Esto es un mandamiento. Maridos, amen a tus mujeres. Amen a su mujer.
Para ser un hombre intencional hay que amar intencionalmente, no solamente en el área sexual, no solamente en el atractivo, no solamente cuando venimos del trabajo y venimos cansados, que nos sacamos los zapatos y viene con la chancleta y la rosca chicharrón que nos preparó y el mate pronto, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su propio repertorio de cómo recibir a su marido. Marido, amen a sus mujeres. Y miren qué detalle, como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo la amó? Ay, querida, yo te quiero, yo te amo, yo te adoro. Ay, pedacito de cielo, ay, cuando eres el sol de mi vida, cuando entras en la habitación todo se ilumina. ¿Cuántos han recibido ese elogio? ¿Cuántas mujeres han recibido ese elogio? Ay, sol de mi vida, ay, querida mía, ay, te adoro, te quiero. Como Cristo amó a la iglesia con sacrificio, con dolor. Él dio su vida. No fue fácil para Él. Él la entregó voluntariamente, se expuso a las circunstancias. Cristo nos amó. Y tenemos este mandamiento que un hombre intencional debe amar a su esposa de esa manera. Hoy en día tenemos, gracias a la política, el tema de los derechos. No, yo tengo mis derechos. Ah, vos tenés tus derechos, pero yo tengo los míos. No quiero que nadie vulnere mis derechos. ¿Está bien o está mal? Está bien. Pero en la relación de familia, los derechos muchas veces se dejan a un lado porque tenemos nuestros derechos, pero amemos a nuestras esposas y a nuestras futuras esposas como Cristo amó a la iglesia. Verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra. No voy a entrar en detalles teológicos de esto, pero santificarla significa que en esa relación, así como hay una relación de Dios conmigo y eso me santifica, eso me limpia, eso me preserva, eso me purifica, significa que en el relacionamiento de esposo, en ese proceso, nos vamos fundiendo cada vez más el uno con el otro. Un rey, no recuerdo en qué época fue, creo que fue un rey francés. Había envejecido y le preguntaron si él seguía amando a su esposa. Y este rey contestó así a lo que le preguntaron. Cuando me casé con mi esposa me enamoré de ella porque era hermosa, era preciosa, toda respingona por los cuatro costados, por donde se la quiera mirar. Pero ahora que pasaron los años, que hemos envejecido, yo la quiero porque la conozco. Eso es tremendo, ¿no? Ya se fue todo lo respingón, pero quedó la esencia, la valía de la persona quedó expuesta. Y este hombre, con toda honestidad, declaró: cuando me casé la quise porque era joven, pero era linda, era hermosa, respingona, pero ahora que pasaron los años la quiero porque la conozco. ¿Cuántas mujeres dicen, yo con este coso no lo conozco, yo no sé quién es? ¿Y cuántos hombres dicen, esta negra, no la entiendo? Verso 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia en la cual Cristo se siente orgulloso. Y nosotros tenemos que amar así, de esa manera. Los hombres tenemos que ser intencionales en sentirnos orgullosos de la esposa que tenemos. No en vano dice el libro de los Proverbios, el que halló esposa encontró el bien y alcanzará la benevolencia de Jehová. Es una bendición. Compartir la vida con alguien y llegar a construir algo juntos. Presentársela a sí mismo, dice el verso 27, Jesús dio su vida, sacrificó su vida a fin de esa iglesia imperfecta. Porque no me digan que la iglesia nación es perfecta. ¿Cuántos dicen? A ver, levanten la mano los que creen que la iglesia nación es perfecta.
Somos imperfectos. Pero aprendemos a amarnos como familia, a tolerarnos, a soportarnos, a bancarnos. En el matrimonio sucede lo mismo. Que la esposa, para un hombre, el hombre intencional que ama como Cristo ama, que sea un motivo de orgullo. Marido, ¿estás orgulloso de tu esposa? Contestáselo al Señor. Versos 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Tremendo esto. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que motiva a amar? Es el amor. Y el amor, dice la Biblia, cubrirá multitud de pecados, de cosas feas y de errores. ¿No es cierto? Verso 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como también Cristo a la iglesia. La sustenta y la cuida. Hermano varón, sé intencional con la mujer, susténtala y cuídala. ¿Qué significa? Vive para hacerla feliz. Vive para hacer feliz a tu esposa. Sí, tenés que hacer feliz a tus hijos, tenés que hacer feliz a tu patrón porque tenés que cumplir con tu cuota, pero en el hogar, allí donde está la intimidad, donde está tu vida, sustenta y cuida a tu esposa, vive para hacerla feliz. Seamos maridos intencionales, hombres intencionales, buenos maridos y buenos padres. Me da mucha pena, y no doy nombre, pero en el andar por ahí, ver a padres que hablan cosas extraordinarias en la iglesia, son pastores, hablan cosas, la palabra dice esto con autoridad, viene la gente ahí, se desgañitan ahí pretendiendo cierta autoridad, pero son incapaces de cambiar el pañal de sus hijos. ¡Ay, esto no es para mí! Damos gracias a Dios por los varones, padres, hombres, casados, que le cambian los pañales a sus hijos, los bañan, los visten. Buenos maridos, buenos padres. Cristo nos amó como personas, forma individual, personalizada. Allí en la cruz del Calvario, Cristo estaba pensando en mí. Me dicen que soy esto, que soy lo otro, que soy aquello, pero allí en la cruz Cristo mostró su amor para conmigo, muriendo en la cruz por mis pecados y por los tuyos. Cristo nos amó como persona, nos amó tal cual somos. En esos estándares a veces que levantamos sobre las personas para diferenciarlos, para clasificarlos, tengamos presente que Cristo nos amó tal cual somos y sin condiciones. Qué tremendo, ¿no? Nos amó tal cual somos y sin condiciones, porque su amor es transformador. Su amor es transformador, tu amor cambia la vida. Quiero finalizar con las palabras de Juan, primera de Juan. Hombres intencionales, padres intencionales. Primera carta de Juan, capítulo 12, versículo 13. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Verso 14. Vuelvo a repetir, pero con una variante. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Un hombre de verdad es uno que conoce a Dios, que ha experimentado el poder de Dios, que ha experimentado la transformación. Allá en Florida hubo una campaña y había una familia muy conocida que el hombre era borracho hasta las patas. La familia pasaba hambre. Vivía la familia a costa de pedirle a los vecinos y muchas veces iban a pedir a la iglesia
de nuestra organización. Y por allá hicieron una campaña con una carpa y no, creo que eran 4 hijos. Entonces comenzó a asistir a la campaña la esposa con sus 4 hijos. Pero llegó un momento en la reunión, creo que cuando el pastor estaba predicando, entonces aparecía el marido, se paraba en la puerta y llamaba a la mujer, ¡vamos! Y la mujer, ¡Juana, vamos! Y la mujer con la cabeza agacha, roja de vergüenza, y los hijos todos salían acompañando al marido, así todos los días. Pero llegó un momento que este hombre, borracho hasta las patas, se quedó todo el culto. Y cuando el pastor Miguel Campos hizo la invitación para aceptar a Cristo, él fue hasta allá y lloró como loco y ya aceptó a Cristo. Pasó el tiempo, se bautizaron y un día la hija mayor, que tenía 14 años, dio testimonio en la iglesia. Quiero dar gracias a Dios porque desde que Cristo salvó a mi papá, desde que Cristo entró en nuestro hogar, las cosas cambiaron. Y esta semana vi por primera vez a mis padres darse un beso. Tremendo, ¿no? El amor de Dios es transformador. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido a aquel que es del principio. Mi querido amigo, no sé si en esta noche habrá alguien que todavía no ha tenido la experiencia de conocer a Jesús como su Salvador. Quiere recibirlo en esta noche. Él va a marcar una diferencia. Él va a marcar una diferencia. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y si en esta noche hay alguien que todavía no ha recibido a Jesús como su Salvador, le pido que en un acto de fe levante su mano. Porque a mí me gustaría orar. Amén. Allá levantó el hermano. ¿Hay alguien más? Voy a pedir al hermano que pase acá adelante. Y voy a pedir a Claudio que me ayude. Que haga la oración con el hermano. Adelante, hermano. ¿Se anima a venir? ¿Levantó su mano para recibir a Cristo? ¿Se anima o no? Gloria al Señor. Bueno, vamos a orar entonces. Padre eterno, Dios de los cielos, en esta palabra de hombres intencionales hemos hablado de lo que Cristo ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que si hay alguien en esta noche que todavía no ha experimentado el nuevo nacimiento, no ha experimentado tu amor transformador, tu Espíritu Santo, le esté ministrando en este momento, Señor. Ayudándole a recibirte en su corazón como su Salvador, confesando sus pecados. Te damos gracias, Señor, porque es tu voluntad de salvar lo que se había perdido y en esta palabra de fe, Señor, rogamos que escribas su nombre en el libro de la vida. Que a partir de hoy camine como un hijo tuyo, en el nombre de Jesús. Pedimos también por cada uno de nosotros, Señor, como hombres casados, hombres solteros, hombres que pensamos formar una familia en el futuro. Pedimos, Señor, que nos ayude a examinarnos a raíz de esta palabra, que el Espíritu nos esté dando convicciones de cambio, de afirmando en nuestro ser esa palabra de que es tu voluntad, Señor, para ser personas intencionales, que con una intención fruto de nuestra decisión marquemos una diferencia en nosotros mismos en primer lugar, luego en nuestra familia. Señor, bendice la familia nación, que tu Espíritu Santo esté confirmando, esté haciendo, cumpliendo ese proceso santificador, llenándolos de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por la atención. ¿Te bendijo lo que acabas de ver? Ahora te pedimos que nos ayudes a crecer. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y compartí. Y si querés colaborar económicamente, te dejamos el link de PayPal en la descripción.